Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, quien les habla, Marco Salazar. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial en el curso de Físico-Química. El tema que voy a tocar en esta oportunidad es velocidad de reacción y equilibrio químico. Como primer punto, ¿qué es la velocidad de reacción? Por ejemplo, podemos tomar a las personas. Existen personas que van caminando, que van a paso ligero o que van mucho más rápido. Al igual que las personas, también ocurre lo mismo en las reacciones químicas. Existen reacciones que son lentas, moderadas y muy rápidas. Como por ejemplo, tenemos las reacciones lentas, como la oxidación de un clavo. Si nosotros dejamos un clavo a la intemperie, esto con el pasar de los días, la humedad y el oxígeno presente en el ambiente van a tender a oxidar el metal. O reacciones muy rápidas, como son la explosión en una dinamita o en los juegos artificiales que normalmente usamos. Quienes se encargan de estudiar esto es la cinética de la química. Ahora, entonces, ¿qué es la velocidad de reacción? Podemos decir que es la rapidez con que se transforman las sustancias o los reactivos en productos. Por ejemplo, los reactivos son la parte A de la izquierda y el tiempo que demora es la velocidad de reacción en convertirse en el producto, que es la parte B. Las concentraciones varían con el tiempo hasta que se produce un equilibrio químico. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hallar la velocidad, tenemos que dividir la variación del reactivo sobre la variación del tiempo. Si nosotros necesitamos hallar la velocidad en A, tenemos que hallar el diferencial de A sobre el diferencial del tiempo. Y lo mismo va a suceder para B, el diferencial de B sobre el diferencial de tiempo, o para el producto de ambos, diferencial de A por B sobre el diferencial del tiempo. Es una división para hallar la velocidad de la reacción. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos un producto XY que está en forma vertical y en la parte inferior tenemos el tiempo en segundos. A medida que se da el producto, va disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, tenemos un punto en donde ya el tiempo empieza a mantenerse y la reacción empieza a descender. Ahora, tenemos la expresión de la velocidad. Una expresión básica es de A, B, C y D. Cuatro compuestos, 4 elementos. Las mayúsculas nos dicen que son moléculas. Las minúsculas A, B, C y D. Como podemos ver, estos tienen un signo negativo en la parte de los reactivos. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, estos negativos se van uniendo, formando C y D positivos. La ecuación de velocidad, K es una constante que multiplicado por A y B, que son los reactivos, y son elevados también a M y N. Y acá nos dice, M y N no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos de A y B, sino que se determinan experimentalmente. Y K es una constante, ¿no?, de velocidad. No es Kc o Kp que vimos en el tema anterior. Vamos a ver ahora un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que expresar las velocidades de las siguientes reacciones químicas en función de la concentración de cada una de las especies implicadas en la reacción. Por ejemplo, vamos a tener que reaccionar amoníaco con oxígeno, 4 moléculas de amoníaco más 3 moléculas de oxígeno, y como resultado o como producto vamos a tener 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de agua. ¿Qué es el coeficiente? El número de moléculas que tiene el amoníaco sobre la derivada del tiempo. Y lo mismo ocurre en todos, ¿no? Primero derivamos cada componente en la parte superior, el amoníaco, el oxígeno, el nitrógeno y el agua. Luego ponemos los coeficientes o el número de moléculas que tiene cada uno de los elementos en la parte inferior y lo multiplicamos por la derivada del tiempo, cada uno de ellos. Eso es todo cuanto al ejemplo. Ahora veamos qué factores afectan la velocidad de reacción. Tenemos dos tipos de factores, los factores generales y factores específicos. Dentro de los generales tenemos la concentración de los reactantes, o sea, la parte de la izquierda, como vimos en el ejemplo, la temperatura. Y en los factores específicos tenemos la presencia de un catalizador, la presión a la cual está sometido esa reacción, el grado de división de los reactantes. Ahora vamos a pasar a exponer cada uno de ellos. Por ejemplo, la concentración de los reactantes.
Nos dice, las reacciones son más rápidas si se aumenta la concentración de uno o más reactivos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos reaccionando el amoníaco con oxígeno, 6 moléculas de amoníaco y 2 de oxígeno, si nosotros añadimos 12 moléculas de amoníaco y 4 de oxígeno, la reacción va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque al aumentar las moléculas, la cantidad de choques va a aumentar. Aumenta la temperatura, aumenta la presión y aumentan los choques, haciendo que la reacción sea mucho más rápida. O también caso contrario, si disminuimos la cantidad, la reacción va a ser mucho más lenta. El otro punto es la temperatura. Por ejemplo, si nosotros en la concentración de reactantes, si aumentamos, las moléculas generan choque. Estos choques generan temperatura, pero también podemos elevar la temperatura de una manera externa, ¿no? Por ejemplo, al aumentar la temperatura de la reacción, la energía de las moléculas aumenta. En el gráfico podemos ver, a mayor velocidad, con una mayor temperatura obtenemos una velocidad máxima de reacción, pero que se llama, que es la temperatura óptima. Pero también, si seguimos aumentando en la temperatura, vamos a tener un descenso en la velocidad de la reacción. O sea, solo hay un punto donde dice velocidad máxima que es ideal para una buena reacción, obtener su alto beneficio. El tercer punto, presencia de catalizadores. La presencia de los catalizadores no varía el resultado o el producto, pero sí varía la velocidad. Nos dice que son capaces de afectar la velocidad de la reacción, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Si nosotros tenemos un tipo de catalizador que pueda acelerar una reacción, como también tenemos un tipo de catalizador que disminuya la reacción. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver una línea celeste que es una reacción cualquiera, sin catalizador. Y en la línea morada tenemos una energía de activación con catalizador. Como vemos, el tiempo empleado y la energía es mucho menor. Y al final, en ambos casos obtenemos un solo producto, ya sea de manera más rápida, más lenta y con mayor o menor energía. Ahora, la presión. Al igual que la temperatura, si nosotros comprimimos un gas, comprimimos una reacción, las moléculas van a tender a rozarse mayormente entre ellas. A mayor presión tienen mayor cantidad de choques. Y se da lo mismo que en el segundo caso, ¿no? A mayor temperatura, mucho más rápido la reacción. Y el último es el grado de división de los reactantes. Por ejemplo, si aumento la superficie de contacto, entonces aumenta la cantidad de choques. Vemos en el ejemplo, nosotros tenemos que mezclar mayor cantidad de moléculas para obtener un solo producto, que en este caso es el fuego. Si nosotros aumentamos, obtenemos mucho más fuego. Ahora, las aplicaciones. Disculpa. Un caso práctico de esto es el catalizador que usan todos los vehículos motorizados, automóviles, motocicletas, maquinarias pesadas. Por ejemplo, nos dice que el motor diésel bota óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y diésel no quemado, que es el combustible mal quemado. Estos, a través del catalizador que está compuesto de platino y paladio, pasan por unas celdas pequeñas, originando una reacción molecular, una reacción química. Luego esta reacción química que atraviesan las celdas, salen moléculas de óxido de nitrógeno que reaccionan. Estos cómo reaccionan separando moléculas entre moléculas. Estas dos moléculas simples o solas se juntan formando dióxidos de carbono y agua. Estos dos últimos elementos ya son poco nocivos para la salud. El agua no es nocivo. Entonces de esta manera usamos nosotros las reacciones químicas usando un catalizador. ¿Por qué? Porque todo este tiempo en que el motor diésel bota los gases contaminantes, en menos de 2 o 3 segundos están saliendo por el tubo de escape del motor del vehículo dióxido de carbono y agua, que son menos tóxicos para la salud. Ahora, ¿por qué es importante las reacciones químicas? Porque gracias a ello nosotros podemos obtener nuevas sustancias. Mediante ellas se producen nuevos compuestos como la medicina. Por ejemplo, nosotros gracias a la química podemos hacer reaccionar diversos compuestos para curar alguna enfermedad, algún mal. También nos dice que los seres se mantienen vivos gracias a ellas. Por ejemplo, una reacción química que muchos quizás no le presten mucha atención es la fotosíntesis que se da en las plantas. Absorben el gas contaminante del medio ambiente y liberan
gas puro para poder ser respirado por nosotros, o oxígeno, ¿no? Y nos dice también que está dentro de las reacciones químicas la respiración. Y también tenemos la combustión del fuego, que se mezclan tanto el oxígeno, el gas, el combustible y la reacción en cadena. Esos son temas importantes, donde es usado, ¿no? Y por último tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención prestada. Permiso.